Hola, buenas tardes, alumnos de cuarto B. Bueno, vamos a ver. Vamos con la siguiente parte, ¿vale? Del tema. Si ya hemos aprendido a resolver triángulos rectángulos, ¿vale? Ahora vamos a, digamos, vamos a dar un nivel más, ¿vale? Que sería resolver triángulos, como dice aquí, oblicuángulos, ¿vale? A ver, sencillamente un triángulo oblicuángulo es sencillamente un triángulo que no es rectángulo, sencillamente, ¿vale? Son triángulos en el que todos los ángulos son diferentes de 90 grados, ¿vale? Por tanto, evidentemente, tentaciones que no debemos, digamos, en las que no debemos caer, ¿vale? Yo aquí estoy viendo un triángulo donde veo que este ángulo es de 48 grados y tenemos aquí dos lados, ¿vale? Estos lados no se pueden llamar ni cateto ni hipotenusa ni nada por el estilo, puesto que el triángulo no es rectángulo, ¿de acuerdo? O sea, eso que nos quede claro. Tú no puedes directamente aplicar Pitágoras a no ser que yo te ponga o que tú veas en el libro claramente indicado un ángulo recto. Si no, no se puede hacer, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, ¿esto cómo se hace entonces? Bueno, pues vamos a ver. No es tan sencillo, pero tampoco es tan complejo, ¿vale? Como bien dice aquí abajo del todo, ¿vale? Empiezo quizás por el final. Dice, cualquier triángulo no rectángulo puede ser resuelto mediante la estrategia de la altura, que consiste en elegir una de las alturas del triángulo, de modo que, al trazarla, se obtengan dos triángulos rectángulos resolubles por separado o conjuntamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Pues que evidentemente, por ejemplo, como viene aquí este triángulo de aquí, si yo este triángulo le trazara una línea perpendicular a la base de esta manera, ¿vale? Obtendría aquí un ángulo recto, aquí otro. Lo tendría entonces dos triángulos, este de aquí y este de aquí, que sí son rectángulos, ¿verdad? Y ahora veremos cómo, eso vamos a no adelantar acontecimientos, ahora veremos cómo se resolvería lo que te pide, ¿vale? En este caso te pide este lado de aquí, el tercer lado, ¿verdad? Aunque yo voy a ampliar este problema un poco a hallar también los ángulos que nos quedan, ¿vale? Muchas veces cuando se habla de resolver un triángulo, se habla de decir todos sus lados y todos sus ángulos. Eso es lo que se suele decir para cuando te dicen en un problema, resuelve este triángulo. Pues lo que tienes que hacer es eso habitualmente, ¿vale? O por ejemplo, en este de aquí, vemos también un triángulo no rectángulo. Parece que el ángulo este de aquí es recto, pero si no te pone el cacharrito este, no tienes por qué suponer que es recto, ¿de acuerdo? Entonces aquí también podrías, por ejemplo, hacer así, trazar una altura, y la altura esa dividiría en un triángulo A y un triángulo B, ¿de acuerdo? Bueno, para resolverlo, como quiero a lo mejor poner alguna cosilla más, ¿vale? Me voy a pasar a esta cosita, ¿vale? Donde es lo mismo, ¿vale? El problema está resuelto, pero bueno, vamos a ver cómo lo vemos. Bien, como vemos entonces, en el problema este, si tú divides el triángulo ABH, ¿vale? O sea, perdón, el ABC lo divides en dos, ¿vale? Te va a dar una, ¿vale? El punto este de aquí, que no es un punto, no es el punto medio, evidentemente, no tiene por qué ser el punto medio del lado AC, ¿vale? Te va a dar el punto H. ¿Qué es lo que te va a dividir entonces? Pues el lado AC te lo va a dividir en dos, ¿vale? En dos cantidades, la cantidad X y la cantidad Y, ¿cierto? Vale, luego entonces, conocida una cantidad, conoces también la otra, obviamente, ¿vale? Porque si es 17 menos X o 17 menos Y, ¿vale? Entonces, al dividirlo entre dos, de los dos triángulos que nos quedan, que va a ser el triángulo este de aquí y este de aquí, evidentemente el triángulo de la izquierda tiene más información que el de la derecha, que no tiene ninguna información, por otra parte, ¿vale? Entonces, en el triángulo de la izquierda tengo tanto el 14 este que pone aquí, ¿vale? Como el 48 que pone aquí, ¿de acuerdo? Entonces, voy a borrar un poquito aquí para que no liarnos demasiado, ¿vale? ¿Qué razón trigonométrica es la que nos liga el ángulo de 48 grados con 14 y nos daría, por ejemplo, la H en nuestro caso? La H, ¿qué es lo que es con respecto a 48? Evidentemente es un cateto, ¿verdad? Es el cateto porque forma parte del ángulo recto y es el opuesto, ¿de acuerdo? Luego entonces acordaros que el cateto opuesto, si tenemos también la hipotenusa, que sería 14, ¿vale? Va a ser la razón trigonométrica seno, ¿cierto? Por tanto, con el seno de 48, ¿vale? Y con el 14 yo puedo hallar perfectamente lo que va en la altura, ¿vale? Al hacer los cálculos te sale 10,4, luego ya tengo lo que va en la altura.
¿qué es lo que más nos haría falta? Hombre, lo que te piden en este triángulo, ¿vale? Que no hemos llegado a siquiera todavía decirlo, ¿vale? Es esto, ¿cierto? O sea, el tercer lado. El tercer lado es el que hemos llamado aquí A, ¿vale? En el triángulo este ya aquí dividido entre dos. Por tanto, para hallar esta A, no tengo nada en realidad. Pero si yo hallara la H, que la acabo de hallar, y hallara también esta I de aquí, la puedo hallar por Pitágoras perfectamente, ¿verdad? Y por otro método también, más trigonométrico, pero bueno, directamente por Pitágoras puedo hallar la A porque sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿cómo hallo yo la I? Pues si hallo primero la X, 17 menos X me va a dar lo que es la Y, ¿verdad? Por tanto, ¿cómo hallo yo la X de ahí? Pues volvemos a lo mismo. Mi triángulo de trabajo es el primero, que es el que tiene cosas, el que tiene medidas en realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que me ligaría esta X con el 48 y con el 14? Pues obviamente sería el coseno, ¿verdad? Porque el coseno de 48 sería el cateto contiguo X, ¿vale? Entre la hipotenusa que es 14. Despejamos entonces la X, que nos sale pues 9,37, ¿vale? Esto lo deberíais hacer vosotros con la calculadora para verificar que sabéis hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Por tanto, si tenemos que X vale 9,37, 17 menos 9,37, ¿vale? Aquí lo tenemos hecho, nos daría lo que vale la Y, que está aquí, ¿de acuerdo? Ya tenemos lo que vale la Y y lo que vale la H, por tanto, lo que vale el lado A, que es el tercer lado que nos hace falta saber, pues directamente por Pitágoras, nos sale 12,9, ¿vale? Bueno, eso es en cuanto a lo que sería hallar eso. Pero, ¿y si yo además os preguntara en este problema? ¿Vale? Que es un problema que es bastante normal que te lo pregunten. ¿Cuánto vale además este ángulo? Claro, esto ya es un poquito más complejo, ¿no? Ese ángulo en principio no parece que podamos hallarlo del tirón, pero con lo que tenemos ya aquí sí podríamos hallarlo, ¿verdad? Porque ese ángulo es este ángulo que está aquí, ¿cierto? ¿Vale? Vamos a llamarlo, por ejemplo, le pongo el ángulo C directamente, ¿de acuerdo? Entonces, puesto que tenemos tanto H como A como Y, tenemos los dos catetos y la hipotenusa de ese ángulo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, vaya que se me va esto. Si yo quisiera, por ejemplo, hallar el ángulo C, primero tendría que hallar, por ejemplo, el seno de C, ¿vale? El seno del ángulo C sería, cateto opuesto de C sería H, ¿verdad? Y H hemos dicho que era 10,4. Entre hipotenusa, que es la A que hemos hallado ahora mismo, ¿verdad? Entre 12,9. Todo esto nos sale 10,4 entre 12,9, me sale 0,8062 y lo que sea. Bueno, y ahora ¿cómo hallo yo C? Acordaros que C lo hallaba diciendo, pues lo pongo aquí claramente, le doy a Shift primero, le doy al seno después, ¿vale? Y por último le doy al número 0,8062 o ANS, puesto que ya lo acabo de hacer, ¿verdad? Le doy al signo igual y me saldría, vamos a ver, Shift, seno, ANS, me sale 53,72 grados, ¿vale? Que pasado a grados, minutos y segundos, por cierto, serían 53, 43, 35, ¿vale? Redondeando. ¿De acuerdo? Si yo también sé, si sé evidentemente el ángulo C, pues también sabría el ángulo B, ¿no? Que ya sería directamente, pues 180 menos 48 menos 53,43. Pero bueno, el caso es que eso, digamos, por hacer un problema un poquito más completo del que viene en el libro. Y que es posible que caiga o que se os pregunte o que aparezca algún problema a continuación. ¿De acuerdo? Vale, vamos al siguiente. El siguiente es algo más diferente porque, si te das cuenta, en el primero te daban dos lados y un ángulo y en el segundo te dan dos ángulos y un lado. ¿De acuerdo? Con lo cual estás un poquito más limitado. Este caso es un poquito más complejo, ¿vale? Bueno, empezaríamos de la misma manera, ¿vale? Tú divides el triángulo en dos de manera que te quede, obviamente, los dos ángulos, cada uno en un triángulo, ¿no? ¿Vale? Esa es la altura más lógica. Además te pone siempre la altura puesta así para que lo veas más claro, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces, al dividir mi triángulo en dos, me ha aparecido la altura, que es una incógnita, ¿verdad? Bueno, perdón, de nuevo vamos a ver qué es lo que me pedían en el problema. Me pedían el lado este de nuevo, ¿verdad? El lado este que es la interrogación que te pone aquí, ¿vale? Que de nuevo va a ser el lado A, vuelve a ser la incógnita. Entonces, yo quiero llegar hasta aquí, ¿verdad? Y no tengo más que toda la longitud del lado AC, que es 87, y los ángulos 53 y 28. Me temo que de un golpe no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando ya tengo yo mis dos triángulos hechos, ¿vale? El triángulo, el de la izquierda y el de la derecha. En el de la izquierda veo que lo que yo tengo es un ángulo y tengo dos catetos en realidad, que son dos incógnitas, ¿verdad? H y X, ¿cierto? Total, ¿qué es lo que cuál es la razón trigonométrica que me ligaba a mí los dos catetos? La tangente, ¿verdad? Entonces decimos en este caso que tangente de 53 es h entre x. Lógicamente no puedo despejar ninguna y hallar ya directamente el valor, porque tengo dos cosas que no sé, a fin de cuentas. Bueno, pues lo más que puedo hacer es decir, bueno, pues h igual a x por tangente de 53. Es a todo lo que llego, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con el otro triángulo? Que en el otro triángulo lo que tengo es también h y tengo en este caso y, ¿verdad? Que sería el otro trozo que me queda del lado AC, ¿verdad? Entonces, igualmente, la tangente de 28 va a ser, en este caso, h, cateto opuesto, entre cateto contiguo, que sería i, ¿no? Si despejo la h, que la h sí es la misma en las dos, obviamente, me quedaría esta expresión. Si yo igualo estas dos expresiones, me quedaría la ecuación primera esta que aparece aquí, ¿verdad? Que pasado ya a números me refiero porque tangente de 53 es un número. Tú lo haces con la calculadora y te sale 1,33 y la otra sale 0,53. Por tanto, primera relación que tenemos de las dos sería esta que está aquí, ¿vale? 1,33 por x igual a 0,3 por y. ¿Qué ocurre con eso? Pues que evidentemente me haría falta una segunda ecuación, ¿verdad? La segunda ecuación creo que es muy evidente porque x e y suman 87, ¿cierto? Por tanto, x más y es 87. Por tanto, aquí ya tendríamos aquí un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? La resolución me la voy a saltar un poco, pero bueno, es muy fácil porque no es más que despejar la x o la y en una de las dos, en la primera ecuación, lógicamente. La meto en la segunda, tal, y bueno. Y me sale entonces que la y es 62,2, ¿cierto? Es la que me interesa en realidad, porque si yo quiero llegar hasta a, ¿de acuerdo? La y es, digamos, la y es el trozo que me interesa, ¿vale? Que sería el cateto del triángulo rectángulo que tengo formado aquí. Que de nuevo, con a, con h y con y, podría aplicar de nuevo Pitágoras, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, en vez de hacerlo por Pitágoras, lo hacen por trigonometría, digamos, ¿no? Por acción trigonométrica, que tampoco está mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso tenemos 28, tenemos el ángulo que está aquí, ¿verdad? Entonces, tanto si lo hacemos por Pitágoras como si lo hacemos por acción trigonométrica, de las dos maneras es válido, ¿de acuerdo? Pasa que, bueno, como estamos en el tema de trigonometría, pues parece un poquito más elegante hacerlo así, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues como ya tenemos la y hallada, que nos ha salido 62,2, y la A es el lado que nos hace falta averiguar, pues entonces, ¿qué es lo que nos liga la I con la A? El coseno, ¿vale? Que sería el cateto contiguo entre la hipotenusa. Cateto contiguo, que sería el I, ¿verdad? Entre la A. Por tanto, despejando de aquí ya la A, pues sería, bueno, lo que sale, ¿vale? 70,4 metros sería, ¿vale? Bueno, pues ahora os cuelgo en la Moodle la tarea que quiero que me hagáis y ya está. De momento por hoy sería esta la tarea que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Pues nada, buenas tardes, por favor, tomaros esto en serio porque ya sabéis que esto, ya estáis viendo las noticias, esto va para largo, ¿eh? Entonces, no toméis esto como que, bueno, ya el maestro me lo repetirá cuando acabe la cuarentena. Es que la cosa va larga, entonces tenéis que interesaros, tenéis que preguntarme cosas, dudas que tengáis y probablemente para la semana que viene o para el fin de la semana habilite algún tipo de plataforma online de estas para hacer videoconferencias o lo que sea, ¿vale? Para intentar a ver si podemos hacer incluso una clase en directo, ¿de acuerdo? O bien una clase de dudas en directo, ¿vale? Ya me vais diciendo lo que más os parece. Pero por favor, intervenid en los foros, meteros y hacer la tarea porque tampoco es tanta tarea, ¿de acuerdo? Y esto, vuestra nota va en esto, yo no os digo más, ¿de acuerdo?
Bueno, pues nada, buenas tardes y que tengáis buena, ¿vale?